Para el literal B del ejercicio 2.31 tenemos que cambiar nuestro electrón por un protón. En este caso vamos a ver que ya tenemos nuestro campo eléctrico que lo obtuvimos cuando teníamos el electrón en el literal A. Y como vamos a cambiar por el protón, la masa va a cambiar. En este caso la masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Tiene más masa que el electrón en este caso, porque el otro era a la menos 31 kilogramos. Se dice que también se mantiene la velocidad inicial con que lanzamos el electrón, que sería de 1.6 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Y como va a ser la misma velocidad inicial, entonces en el eje X se va a mantener el tiempo total de recorrido, que era el mismo que el electrón, que sería de 12.5 nanosegundos, que es el tiempo cuando la partícula, en teoría, sale de las placas que generan el campo eléctrico. Entonces, ahora, si cambiamos por un protón, sabemos que la placa negativa, que es la placa que estaba en la parte inferior, va a atraer el protón. Entonces, de esta forma, vamos a saber que la trayectoria del protón, a diferencia de la trayectoria del electrón, va a ser una trayectoria negativa, parabólica negativa. Entonces, nos piden que en caso de que hallemos si, o que teóricamente como podemos hallar si el electrón, o digo el protón va a topar las placas. Y si no lo hace, en tal caso si no lo hace, tenemos que hallar la altura a la que va a estar el electrón cuando termine el tiempo total de recorrido, que es este de aquí. Entonces, lo que tenemos que primero hallar es la aceleración del protón. La aceleración del protón se la halla. Bueno, en este caso ya no se utilizan las ecuaciones parabólicas, debido a que ya tenemos el campo eléctrico, que es de 364.4 newton sobre coulomb. Entonces vamos a aplicar la ley de Coulomb para campos eléctricos, que dice que la fuerza es igual a el campo eléctrico por la carga. En este caso sería la carga del protón, que es igual a la carga del electrón, lo que en este caso sería positivo. Entonces, si ya tenemos el campo eléctrico, solo nos faltaría la fuerza, y la fuerza se define por la segunda ley de Newton, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, podemos intercambiar términos, nos va a quedar que esto va a ser igual a el campo eléctrico por la carga del protón, que va a ser igual a la masa del protón por la aceleración del protón. Despejamos la aceleración va a ser igual al campo eléctrico por la carga del protón dividido para la masa del protón. Entonces, reemplazando términos, en este caso sería 364.4 newton sobre coulomb por 1.6 por 10 a la 6 coulomb, perdón, a la menos 19 coulomb, dividido para la masa del protón, que es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, aquí nos va a quedar en metros sobre segundos. La aceleración va a tener un valor igual, la aceleración del protón, va a tener un valor igual a 3.491 por 10 a la 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahora viendo este resultado y comparándolo con la aceleración del electrón que sacamos anteriormente, sabemos que este tenía una aceleración más alta, que era una aceleración de 6.4 por 10 a la 13 metros sobre segundos, es más alta que el protón, que sería 6.4 por 10 a la 13 metros sobre segundos, 6.4 por 10 a la 13 metros sobre segundos al cuadrado. Comparando ambas aceleraciones, entonces sabemos que el protón va a ir un poco bueno, el electrón va más rápido que el protón en este tipo entre las dos placas. Ya una vez hallada la aceleración del protón, vamos a ver si, ya utilizando las ecuaciones de la trayectoria del movimiento parabólico para el eje Y,
sabemos que la posición final, que es la que buscamos, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo en el eje Y, menos un medio por la aceleración del protón por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué es negativo? En este caso es negativo porque si nos damos cuenta, la trayectoria del protón va a ser de esta forma. Entonces, si vemos que va a ser una parábola negativa, ¿no? Que va hacia abajo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si iniciamos aquí, digamos, estamos en la altura inicial. Sabemos que la altura inicial, como nos decía el literal, es equidistante y iniciaba y la altura era de 1 centímetro. Entre placas, la separación entre placas es 1 centímetro, pero dice que es equidistancia, es decir, que la posición se encuentra en 0,05 metros o que es igual a 0,5 centímetros. Entonces sabemos que, como aquí está la placa, ¿no? La placa, digamos, sería la placa, y la placa es negativa, y como el protón es positivo, es una partícula positiva, va a tender a atraerse hacia la placa negativa en esta ocasión, y razón por la cual se genera un movimiento parabólico. Entonces, si inicia en 0,005 metros, entonces sabemos que va a llegar una altura menor a esta altura inicial, que va a ser, no sé, un valor debe ser, entonces la altura final debe ser menor que la altura inicial en este caso. Lo mismo pasaría si iniciamos en 0, ¿no? Si la altura inicial podemos iniciar en 0 metros, entonces la altura final también va a ser negativa, ¿no? Sería un número negativo o menor a 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos solo reemplazar términos porque ya tenemos el tiempo, porque el tiempo, recordamos que el tiempo total de recorrido es de 12.5 nanosegundos, que es igual a 12.5 por 10 a la 9 segundos. Entonces, reemplazando los términos, tenemos que la altura final, que es la que buscamos, que nos pide literal, en caso de que no topen las placas, y vamos a darnos cuenta por qué no va a topar la placa. Eso se obtiene por las ecuaciones de trayectoria. La altura inicial es 0,005 más la velocidad inicial y, que es 0. Entonces, en este caso, por el tiempo será 0 menos un medio de la aceleración, que es la aceleración era un valor de 3.491 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que es de 12.5 por 10 a la menos 9 segundos al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar igual a posición final, que va a ser igual a 0.005 menos, bueno, resolviendo esto de aquí, que va a ser igual a, es una cantidad muy pequeña, 0,035 ceros, 272. Entonces, si restamos esta cantidad, vamos a ver que va a haber una mínima diferencia, que es de 0. Bueno, mi calculadora salía de 0.0049, 49.972, que esto casi es igual a 0.49 centímetros, ¿ve? Entonces, en el tiempo total de recorrido, la altura final del protón va a estar a 0.49 centímetros de la placa más cercana, que es la placa negativa, la placa inferior está aquí. Esto quiere decir que el protón no toca las placas. Las placas, en este caso la placa inferior negativa, porque para ese lado estaba siendo atraído. No toca la placa, y entonces esto quiere decir que va a salir porque bueno, si nos damos cuenta, ¿no? La altura final va a ser, aquí estaría la placa, y sabemos que lanzamos de este punto, que tiene una altura de 0.05 centímetros. Y vemos que de todo este recorrido, que son de 2 centímetros, sabemos que el tiempo total que recorra desde
desde el punto inicial que es 0 centímetros a 2 centímetros es de 12, 12.5 nanosegundos. Y sabemos que el protón, por los cálculos que hemos hecho, está a una altura de, sería aquí, una diferencia mínima que sería de 0.49 centímetros. Entonces vemos que la trayectoria del electrón es así. Entonces es casi línea recta, pero es movimiento parabólico, ¿no? Vemos que el protón va a salir de las placas al final, ¿no? Entonces, para saber a qué altura, bueno, en qué tiempo va a salir de las placas, sabemos que la altura final debe ser en 0. Bueno, sería 0,5, ¿no? En 0, sí, 0 metros, en 0 centímetros, en este caso. Pero eso no nos pide el ejercicio, sino que nos pide a qué altura va a estar cuando salga de las placas, o sea, del campo eléctrico que generan las placas. Y esa altura es de 0.49 centímetros. Entonces está muy, no ha cambiado nada, entonces no va a topar las placas. Pues va a haber una diferencia de altura mayor a 0.9 centímetros. Entonces, bueno, menor. Entonces vemos que no va a topar las placas. Y ahora, y la altura final, ¿no? Que nos pedía es de, la altura final es de 0.49 centímetros. Esa es la respuesta. Y otra cosa que nos pide el ejercicio es, vamos a ver lo que tengo acá arriba, es literal, bueno, ¿cuál sería la magnitud y dirección del desplazamiento vertical hacia la región comprendida entre las placas? Bueno, la magnitud es de 0.49 centímetros y la dirección es hacia abajo, ¿no? Se compara las trayectorias recorridas por el electrón y el protón y explica las diferencias. D. Comente si es razonable pasar por alto los efectos de la gravedad en cada partícula. Bien. Para el literal C lo voy a hacer en software de MATLAB, que lo tengo hecho, pero antes de nada vamos a responder el literal D, ¿no? El literal D dice que si comentemos si es razonable pasar por alto los efectos de la gravedad en cada partícula. En este caso sí los podemos, podemos, podemos pasar por alto. ¿Por qué razón? ¿Por qué los podemos pasar por alto? Porque son partículas muy pequeñas y la gravedad que tienen, la aceleración de la gravedad que es g, ¿no? Es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta solo afecta a cuerpos grandes, no macro cuerpos, digamos. A partículas grandes, bueno, partículas grandes está bien decirlo, sino que a cuerpos con una gran cantidad de masa, ¿no? Como nosotros, las personas, los autos, todo. ¿Y esto es por qué? Porque ¿no? La fuerza de aquí se aplica la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a masa por la aceleración. Que a mayor masa existe mayor fuerza, o a mayor aceleración existe también mayor fuerza, que son directamente proporcionales. Pero sabemos que si disminuye la masa, va a disminuir la fuerza. En este caso, sabemos que la aceleración es constante, la aceleración de la gravedad es constante en este caso, porque vamos a obtener el peso. El peso se define, ¿no? El peso de un cuerpo se define como la masa de ese cuerpo por la gravedad, ¿no? Que es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Entonces, ese sería el peso. Sabemos que las masas de las partículas son muy pequeñas, es decir, no las sentiríamos, no son imperceptibles para nosotros, por lo tanto, si hacemos el cálculo, si lo hacemos, vamos a darnos cuenta que la fuerza que obtenemos o el peso que obtenemos va a ser muy pequeño. Es casi, digamos, se aproxima a cero, ¿no? Entonces, no habría una fuerza. Y el campo eléctrico también sería aproximadamente cero, ¿no? Porque bueno, sabemos que tenemos las cargas del electrón y sabemos que tenemos las cargas del protón. Entonces, en este caso, no va a haber un efecto significativo por la gravedad. Entonces, podemos pasarlo por alto ese efecto. Ahora bien, respondiendo al literal C, que comparamos las trayectorias recorridas por el electrón y por el protón, los hice en MATLAB. Los podemos ver aquí. Bueno, aquí sería la ventana de código.
Lo primero que hice fue hacer un timer, ¿no? Para ver cómo, bueno, aquí estarían para ver el rango de recorrido entre las dos trayectorias de los electrones y el protón. Aquí tenemos la ecuación de trayectoria del electrón, que solo, bueno, sabemos que la velocidad inicial era en el eje Y es cero, entonces nos va a quedar solo la velocidad en la posición inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería, esta sería la del electrón, mientras que la del protón sería lo mismo, pero solo negativo con la aceleración del protón. Entonces, viendo esto, aquí estarían las dos ecuaciones de la trayectoria de la primera que sería del electrón y la otra que sería del protón. La del protón sería negativa, la aceleración. Bueno, aquí se hacía para graficar con su plot y plot, y vamos a obtener el siguiente gráfico, que es este de aquí, ¿no? Aquí tenemos la trayectoria de recorrido por el electrón y como podemos ver inicia en la posición 0.005, que sería 0,5 centímetros, y termina, aquí sería el tiempo, que sería de 12.5 nanosegundos, que sería el tiempo. Y aquí estará el protón. Y vemos que hay diferencias entre ellas, ¿no? La principal diferencia es la altura, ¿no? La altura, porque vemos que la altura final de nuestro electrón va a ser 1 centímetro, ¿sí? Y mientras que la altura final de nuestro protón no va a ser de 4.99 por 10 a la 3, ¿no? Que sería 0.49 centímetros. Entonces vemos que no llega como llega el electrón a la posición final, que sería al final de la placa, sino el electrón sí puede topar la placa, en este caso casi puede topar la placa, mientras que el protón no la toca, está muy lejos de la placa, pues negativa, mientras que el electrón sí está un poco más cerca de la placa positiva. Entonces esta es la diferencia entre ambos trayectorias de los cuerpos o partículas. Y bueno, eso sería todo de la resolución del ejercicio 2.31.